Le dijeron toda su vida que perdonar libera el alma. Le mintieron. Le vendieron una doctrina de sumisión disfrazada de virtud inquebrantable. Obligarse a perdonar a quien no muestra el menor remordimiento no es un acto de elevación espiritual. Es un acto de violencia extrema contra su propia psique. Es el mecanismo biológico exacto mediante el cual su agresor mantiene sus garras clavadas en su mente. Cada vez que usted dice «te perdono», está castrando su instinto de supervivencia. Conozco bien el ciclo que le espera en las próximas 24 horas. Si hoy usted decide tragar su rabia y elegir esa falsa paz, esta misma noche la pagará con un insomnio punzante o una ansiedad que le oprimirá el pecho sin explicación. Y mañana, con absoluta certeza, volverá a permitir que pisoteen sus fronteras vitales. Comprar tranquilidad hoy, a costa de su dignidad, garantiza una vida entera de pesadilla emocional, humillación constante y fatiga crónica. La verdadera salida no está en la luz, sino en la oscuridad. El psiquiatra suizo Carl Jung advirtió que la única forma de recuperar su soberanía es integrar lo que él llamó la sombra, esa ferocidad reprimida que usted tanto teme. Aquí aprenderá a dejar de ser inofensivo. Descubrirá la alquimia psicológica para utilizar su propia oscuridad como una espada quirúrgica, capaz de amputar vínculos tóxicos de raíz, cortando su influencia sin sentir una sola gota de culpa. Usted conoce esta escena a la perfección. Es de madrugada. La sala de estar está a oscuras y el silencio de su apartamento es sepulcral. En su mente, reproduce una y otra vez esa conversación donde fue sutilmente humillado. Aprieta los dientes, el pulso se acelera en la penumbra, mientras intenta convencerse de que ellos no saben lo que hacen. Se repite a sí mismo que usted es superior, que no debe descender a su nivel. Esa mandíbula tensa delata la gran mentira biológica. Lo que usted experimenta en ese sofá no es nobleza, es terror. Usted ha confundido a la persona, esa máscara social que todos construimos exclusivamente para encajar y no incomodar a nadie, con su verdadera identidad. Para mantener la imagen del buen amigo, del hijo comprensivo o de la pareja espiritual, usted ha amputado sus instintos más básicos de defensa. Se ha vuelto inofensivo por un profundo miedo al rechazo, llamando falsa moralidad a su propia parálisis emocional. El falso perdón no lo purifica, lo envenena célula a célula. Carl Jung fue tajante en este principio clínico. Lo que se reprime violentamente en el inconsciente jamás desaparece por arte de magia. Esa rabia ahogada se densifica bajo la superficie, mutando en una neurosis paralizante que tarde o temprano atacará su propio cuerpo en forma de dolores musculares inexplicables, apatía devastadora y un agotamiento crónico que absolutamente ninguna cantidad de sueño puede curar. Perdonar rápidamente se ha convertido en su vía de escape más recurrente y adictiva. Vestirse con el manto de la superioridad moral es la estrategia perfecta para evitar mirar a los ojos al depredador que tiene enfrente. Requiere muchísimo menos coraje decir «te disculpo» que sostener la mirada de quien lo lastimó y enfrentar las consecuencias del choque frontal. Es una huida cobarde, maquillada de sabiduría y aplaudida por una sociedad que prefiere fabricar víctimas silenciosas. Usted prefiere la lenta autodestrucción en soledad antes que enfrentar el pánico visceral que produce establecer un límite inquebrantable y sostenerlo bajo la presión del entorno. Esa bondad artificial es el muro de contención que asfixia su energía vital. Pero su sistema nervioso no miente, y esa incomodidad punzante que siente ahora mismo es el centro de su psique, el sí mismo, gritando desde las profundidades para que usted deje caer esa máscara de benevolencia suicida. Ha llegado la hora de mirar fijamente al abismo interior y cuestionar todo el andamiaje moral sobre el que ha construido sus relaciones. Si el perdón es la medicina suprema que nos prometieron, ¿por qué usted se siente cada día más vacío y devorado por quienes lo rodean? Y lo más importante y aterrador, ¿y si su infinita capacidad de perdonar es, en realidad, el síntoma clínico principal de una enfermedad psicológica severa que lo mantiene perpetuamente prisionero?
Observe la escena. Valeria está sentada en el suelo de su apartamento de alquiler, respirando hondo, intentando enviar luz y perdonar a ese excompañero de trabajo que saboteó su carrera. Está aplicando exactamente el dogma espiritual que le han vendido. Sin embargo, su biología se revela. Las manos le tiemblan, una gota de sudor frío recorre su nuca y el corazón le golpea el pecho con furia. Su cuerpo rechaza violentamente la mentira que su mente intenta tragar. Valeria abre los ojos y se siente profundamente defectuosa. Hojea frenéticamente otro libro de autoayuda, buscando la técnica definitiva para soltar el resentimiento. Le han enseñado que sentir esa rabia ardiente la convierte en una persona poco evolucionada. Pero deténgase a pensar en la arquitectura de este engaño. ¿Por qué la gigantesca industria del bienestar necesita tan desesperadamente que usted se mantenga dócil, sonriente y dispuesto a justificar la maldad ajena? La respuesta reside en lo que la psicología clínica denomina el bypass espiritual. Es una trampa letal y sumamente seductora. Usted utiliza conceptos de alta moralidad para esquivar el terror terrenal de confrontar el abuso. Al obligarse a perdonar lo imperdonable, no está alcanzando ninguna iluminación, sino cayendo en lo que Carl Jung catalogó como una inflación del ego. Es el intento patológico de jugar a ser un dios intocable, simplemente para no tener que bajar al barro y defenderse. Esa soberbia disfrazada de humildad es insostenible para su sistema nervioso. Por eso Valeria experimenta taquicardia mientras repite sus mantras de paz. El cuerpo humano es una máquina perfecta orientada a la supervivencia, y sabe bien que la sumisión incondicional frente a un depredador es una sentencia de muerte. Cada vez que usted sonríe a quien lo humilla, comete un acto de alta traición contra sí mismo, forzando a su psique a tragar un veneno que acabará pudriendo su propia vitalidad. Esta traición interna activa una ley psicológica ineludible, descrita por Jung como la enantiodromía. Este principio dicta que cualquier extremo irremediablemente se transforma en su opuesto. Si usted impone a su mente consciente una bondad artificial y desmedida, está cultivando simultáneamente en la oscuridad una hostilidad destructiva de la misma magnitud. Su excesiva compasión alimenta un monstruo subterráneo que al no encontrar una vía de ataque hacia el exterior, lo devorará por dentro. Observe las consecuencias en su cotidianidad. Esa hostilidad reprimida se filtra en forma de resentimiento crónico, comentarios insidiosos o explosiones de ira desproporcionadas con las personas que sí lo aman. Valeria no se vuelve mejor persona por meditar, se vuelve más amargada, castigándose a sí misma por no alcanzar un estándar moral imposible. Es el precio biológico de mutilar su propia naturaleza para encajar en la fantasía de que el mundo premia a los inofensivos. Lo que usted está haciendo, bajo la falsa bandera del perdón absoluto, es la represión sistemática de su libido agresiva. En el rigor psicoanalítico, la agresividad no es un crimen, sino una pulsión vital indispensable para la autoafirmación. Al ahogar su enojo para parecer altamente civilizado, usted no erradica la violencia del mundo, simplemente se está castrando psicológicamente. Renuncia a la espada, pero sigue viviendo en un campo de batalla, quedando expuesto a los tiranos. Sin esa agresividad protectora, sin el fuego interno que marca el perímetro de su dignidad, usted se convierte en un espectador pasivo de su propio hundimiento. La docilidad no lo eleva, lo anestesia por completo. Y esta ceguera autoimpuesta tiene un peligro aún mayor que lo dejará helado. Porque mientras usted se destruye en soledad, intentando domesticar su naturaleza, allá afuera, en el mundo real, los depredadores sociales están usando su nobleza como su principal fuente de alimento. Mientras la represión silenciosa desgarra el sistema nervioso en la soledad de un piso de alquiler, en el mundo exterior, esta misma sumisión se convierte en un banquete público. Observe a Mateo durante la comida familiar del domingo. Su hermano mayor lanza una burla cruel disfrazada de broma inofensiva. La mesa entera calla. Mateo, sintiendo un nudo de plomo en el estómago, decide sonreír y cambiar de tema para mantener la paz.
Su cuerpo grita peligro, pero su máscara sonríe. Esa sonrisa diplomática, ese esfuerzo titánico por no arruinar el fin de semana, provoca un cansancio físico brutal que Mateo sentirá en los huesos durante varios días. Y aquí surge la paradoja más escalofriante de la psique humana. ¿Cómo es posible que su nobleza, su infinita empatía y su disposición a ceder el paso se conviertan de manera instantánea en el arma más letal que su abusador utilizará en su contra? Usted cree que está demostrando madurez, pero ellos ven otra cosa. Para entender esta masacre invisible, debemos examinar un mecanismo perverso conocido en el psicoanálisis como la identificación proyectiva. El agresor, ya sea un hermano pasivo-agresivo o un jefe tirano, alberga en su propio inconsciente una enorme cantidad de vergüenza, incompetencia y basura emocional que es incapaz de procesar. Como no puede tolerar su propia oscuridad, necesita desesperadamente un contenedor externo donde vomitar de inmediato toda esa inmundicia psicológica. Cuando usted elige no defenderse, cuando perdona pasivamente la humillación, usted se ofrece voluntariamente como ese contenedor psíquico. El agresor le transfiere su vergüenza, y usted, en un acto de compasión suicida, se la traga entera. Por eso usted se siente agotado, manchado y deprimido después de la interacción, mientras que el abusador se marcha ligero, revitalizado y radiante. Han extraído su energía vital porque usted dejó la puerta de su fortaleza completamente abierta. Existe un mito devastador que la cultura moderna ha inyectado en su mente. La creencia de que su paciencia inagotable y su amor terminarán por ablandar el corazón de quienes le hacen daño. Es una mentira absoluta. El narcisista jamás decodifica su perdón como un acto de superioridad moral o amor incondicional. En su código mental primitivo, su compasión se traduce exclusivamente como debilidad. Para ellos, su tolerancia no es una virtud, es un permiso explícito para seguir atacando. Cada vez que usted justifica a quien lo humilla, le está entregando en bandeja de plata lo que la psicología clínica denomina suministro narcisista. Usted no es un salvador para ellos, es simplemente combustible. Al absorber los golpes en silencio, usted les confirma que su depredación funciona. La dinámica es implacable. Mientras más bondadoso intente ser frente al abuso, más feroz y sádico se volverá el agresor, porque usted mismo le está demostrando que no habrá consecuencias. Si usted reconoce este patrón letal, si ha sentido en su propio cuerpo el agotamiento físico después de perdonar lo imperdonable, deje un like en este video. Esto me confirmará que estamos desenterrando la verdad correcta. Escriba en los comentarios su historia, libérese de esa vergüenza que no le pertenece y rompa el silencio. Y para asegurarse de encontrar la salida definitiva de este laberinto psicológico, suscríbase al canal. Este es el primer paso para dejar de ser una presa. La cruda realidad es que su pasividad no está sanando al mundo. Lo está corrompiendo al permitir que la tiranía prospere sin resistencia. Usted ha estado jugando con las reglas de un mártir en un tablero habitado por depredadores. Pero el sufrimiento estéril no otorga medallas al final de la vida. Para romper este ciclo de abuso parasitario, no necesita más empatía ni más luz. Lo que necesita despertar con urgencia es precisamente aquello que lleva toda la vida intentando sepultar. Hemos visto cómo Mateo fue devorado vivo en esa mesa familiar, consumido por su propia docilidad. La única forma de no terminar siendo el banquete de los demás es cruzar el umbral. Usted está frente al espejo del baño. El agua fría gotea en el lavabo. Al levantar la vista, ya no busca la máscara del mártir pacifista. Por primera vez, se permite sostenerle la mirada a ese odio genuino, visceral y puro que siente hacia quienes pisotearon su dignidad. Y al aceptar esa rabia ardiente, ocurre algo biológicamente milagroso. Un alivio físico y profundo recorre su espina dorsal. La tensión de sus hombros desaparece por completo. El estupor cede. Aquí es donde surge la pregunta fundamental que destruye todo el adoctrinamiento que ha recibido. ¿Y si su mayor virtud, la única fuerza capaz de salvarle la psique, está celosamente oculta en esa misma emoción que la sociedad le ha enseñado a temer y reprimir?
Nos han programado para creer que abrazar nuestra oscuridad nos convierte en tiranos. Es una mentira diseñada para mantenerle dócil. Carl Jung fue tajante al respecto. La integración de la sombra no significa convertirse en un criminal o en un psicópata abusivo. Significa, por el contrario, domesticar al monstruo interior y obligarlo a trabajar a su favor. Es el acto alquímico de reclamar su capacidad innata para ser verdaderamente peligroso. Un hombre o una mujer inofensivos no son moralmente superiores. Simplemente son incapaces de hacer daño. Y por lo tanto, son víctimas en espera. La moralidad real solo existe cuando usted tiene la capacidad de destruir, pero elige conscientemente no hacerlo. Paradójicamente, abrazar esa letalidad potencial, esa fiereza sepultada bajo capas de buenos modales, es el único requisito psicológico que garantiza el respeto inquebrantable de su entorno. Es hora de cambiar el paradigma clínico sobre su propia furia. Esa rabia que usted experimenta al ser traicionado no es un fallo espiritual. No es un error que deba meditarse hasta desaparecer. Es el centinela sagrado de su psique. Es la respuesta biológica, brutal y arquetípica de su sí mismo, su núcleo más profundo y auténtico, gritando con desesperación que sus fronteras vitales están siendo profanadas por intrusos. Cuando usted silencia a ese centinela sagrado, tragándose la ira, le está diciendo a su propio organismo que su supervivencia no importa. El dolor de cabeza, el nudo en la garganta y la fatiga crónica son el precio somático de amordazar a su protector. Al validar su enojo frente a ese espejo, usted no se está corrompiendo. Está devolviéndole la soberanía a su territorio. Está reconociendo que su integridad emocional vale la pena el conflicto bélico. Entramos así en lo que la psicología del comportamiento define como la ley de la disuasión psicológica. Los depredadores sociales tienen un radar primario para la debilidad. El respeto ajeno jamás nace de la gratitud por su sacrificio heroico. Nace exclusivamente del terror latente. Solo cuando el agresor intuye que su sombra está despierta, armada hasta los dientes y lista para golpear sin piedad, da un paso atrás. No hace falta levantar la voz ni entrar en la histeria dramática. La histeria es, de hecho, otro síntoma de impotencia y descontrol. Hablamos de un cambio tectónico en la temperatura de su mirada, en la firmeza glacial de su postura. El abusador huele esa metamorfosis al instante. Entiende que el contrato de sumisión ha sido cancelado. La inofensividad constante invita al ataque continuo. En cambio, el poder silencioso exige una distancia absoluta. Una vez que usted comprende la mecánica de este poder silencioso, la culpa se desvanece por completo. Ya no necesita la aprobación de la multitud, porque ha dejado de ser una oveja intentando convencer a los lobos de que se vuelvan compasivos. Ha aceptado su propia naturaleza letal, pero al servicio de su luz. El siguiente paso ya no ocurre en el espacio protegido de su mente, sino en la brutal realidad física. Ha llegado el momento del corte. El despertar de su sombra, esa fuerza feroz que hemos validado frente al espejo, no puede quedarse atrapada en el plano teórico de su mente. La teoría sin acción es solo otra cobardía disfrazada de reflexión intelectual. Una vez que el contrato de sumisión se ha roto en su interior, la física de la realidad exige una ejecución material. Es el instante de traducir ese poder silencioso en un acto irreversible, un corte quirúrgico que desangre la influencia del agresor en su vida cotidiana. Pero surge la paradoja que aterra a los moralistas de cristal. ¿Cómo puede destruir por completo a su enemigo sin siquiera rebajarse a mirarlo a los ojos? Observe el cambio de paradigma en la práctica. Valeria toma su teléfono y bloquea el contacto de su expareja en todas partes. Sin un último mensaje, sin advertencias. Paralelamente, Mateo se levanta de esa mesa familiar intoxicada, toma su chaqueta y cruza la puerta principal. Ni un solo grito, ni una sola lágrima. La gran mentira de la psicología de masas es hacerle creer que al marcharse está abandonando a un ser humano herido o incomprendido.
Falso. Lo que Valeria y Mateo acaban de ejecutar es retirar la proyección. En términos de alquimia psicológica, están amputando sin anestesia su propia ilusión infantil. Están asesinando la fantasía narcisista de que, con suficiente amor y dolor propio, lograrían curar a quienes los devoraban. Usted no abandona a una persona, extirpa un parásito psíquico. La cultura moderna nos ha vendido la ridícula necesidad de buscar un cierre. Una última conversación civilizada para despedirnos. Quiero que grabe este postulado en su cabeza. Exigir un cierre es una trampa del ego y la última súplica de la víctima. El silencio es la máxima violencia alquímica que usted puede ejercer. Cuando usted redacta esa extensa y dramática carta final explicando sus motivos, sigue operando desde la debilidad absoluta, mendigando que el otro lo entienda. Explicarse es seguir rindiendo cuentas ante un tribunal que hace tiempo decidió condenarlo al sufrimiento. El corte verdadero no admite un drama teatral. Debe ser frío, absoluto y dolorosamente definitivo. Al privar al abusador de sus palabras, de su justificación y de sus reacciones emocionales, usted cierra el grifo del suministro vital que los mantenía inflados. No hace falta declararles la guerra, simplemente deje de financiar su parasitismo con su propia cordura. ¿Y qué ocurre al otro lado de este abismo inquebrantable? Se desata la crisis de abstinencia del agresor. Recuerde que ellos lo utilizaban como un vertedero emocional para descargar su propia inmundicia. Al retirar su atención pasiva y su perdón, usted los despoja bruscamente de su espejo contenedor. De repente, su toxicidad rebota contra una pared de hielo. Se ven obligados a tragarse su propio veneno, enfrentando a solas ese vacío existencial del que huían al maltratarlo. Mientras el depredador colapsa en su propia oscuridad asfixiante, usted experimenta el retorno inmediato de su energía. Esa inmensa cantidad de libido y fuerza vital que antes desperdiciaba intentando justificar los ataques o reprimiendo su instinto de conservación, ahora regresa a su centro. Valeria siente cómo la opresión en el pecho desaparece al soltar el teléfono, no por un milagro espiritual, sino porque ha dejado de sostener el peso de una mentira biológica. Entienda que no hay mayor humillación para quien quiso someterlo que darse cuenta de que su existencia ha dejado de importarle por completo. Ese vacío glacial que usted impone es la prueba irrefutable de que la sombra ha sellado las fronteras. El depredador se queda hablando solo en la inmensidad, mientras usted camina de regreso hacia su propio imperio interior. El ancla se ha roto, y la verdadera sanación, implacable y radicalmente egoísta, está a punto de completarse. Ese imperio interior del que hablábamos es ahora su nueva realidad física. Usted sale a la calle en un amanecer frío, nítido y absolutamente silencioso. Mientras camina a paso firme, a solas con sus pensamientos, experimenta por primera vez que el aire llena sus pulmones sin resistencia. El corte quirúrgico ya se ha ejecutado con éxito. Esa vieja herida, que antes supuraba culpa por no haber sido un buen samaritano, ahora es simplemente una cicatriz endurecida, sabia e indolora. Pero este amanecer exige grabar en piedra una nueva ley inquebrantable. La soberanía absoluta del individuo, la verdadera libertad de la psique, solo se alcanza mediante un asesinato ritual. La muerte voluntaria del complejo del Salvador. Durante años, la cultura le exigió ser el redentor de la inmadurez ajena, obligándolo a cargar con las neurosis de quienes no querían sanar. Hoy, esa falsa virtud muere para siempre. Usted comprende que su compasión no es una moneda de cambio. Valeria y Mateo dejaron de ser el alimento de sus depredadores en el instante en que entendieron la ley de hierro del autoconsumo. Quien no es capaz de establecer un límite fronterizo con absoluta frialdad y disposición total para el conflicto, está condenado de por vida a ser devorado. Si usted se niega a usar los dientes que la biología le ha dado, el mundo lo interpretará como una invitación al banquete. No hay premio cósmico por dejarse consumir en completo silencio. La brutal lección de Carl Jung nos enseña que el equilibrio jamás provino de la sumisión. La verdadera paz mental
Esa tranquilidad inquebrantable que tanto anhelaba nunca llega en el patético momento en que usted decide perdonar al agresor. Llega en el segundo exacto, visceral y definitivo, en que usted toma la decisión consciente de dejar de ser inofensivo. Al abrazar la oscuridad de la sombra, usted se convierte en un territorio amurallado donde la toxicidad ya no puede entrar. Este es el punto de no retorno en su propia alquimia psicológica. Si está listo para abandonar el papel de víctima y fijar esta nueva intención en el mundo físico, le propongo un ritual de manifestación. Baje ahora mismo a los comentarios y escriba esta declaración de soberanía. Integro mi sombra. Mi voluntad es la única ley que obedezco. No lo haga por los algoritmos. Hágalo como un pacto de sangre con su propia mente. Al escribirlo, sella las fronteras de su identidad. A partir de hoy, deje de buscar la santidad barata que exige el sometimiento continuo. El mundo no respeta a los dóciles que sonríen mientras los destruyen. Respeta la ferocidad serena de quien conoce su propio monstruo y lo mantiene atado de una correa corta. Disfrute del poder de este egoísmo radicalmente sano, porque usted no le debe ni una gota de piedad a quien intentó apagar su fuego. Fin de la transmisión.